Bueno, les damos la bienvenida a esta mesa plenaria que nos llena de orgullo y alegría, que se está realizando en el marco de la 26ª jornada de Centro 2 y de la presentación del último número de la revista Nudos en Psicoanálisis, que titulamos La invención de lo escrito. Convocamos para esta mesa plenaria a dos invitados. Me puse un poquito nerviosa, mucha emoción, a quienes presentaremos y daremos la palabra en breve, agradeciéndoles desde ya la disposición con la que aceptaron la invitación a compartir con nosotros sus trabajos y reflexiones en torno a la obra inmensa, en múltiples sentidos del término, de Abuelas y de Madre de Plaza de Mayo. Agradecemos a Patricia Hamra, fundadora y directora, a Alicia Pérego, coordinadora general del Centro 2, por abrirnos generosamente este espacio de renovar una vez más la confianza en las propuestas que van surgiendo al calor del trabajo que hacemos como equipo editorial de Nudos en Psicoanálisis. También queremos agradecer a Isabel Carraro y al equipo que está a cargo de la organización de esta intensa jornada institucional en la que se expone y reflexiona sobre la comprometida y seria labor que realizan los analistas del Centro 2. No queremos dejar de agradecer también a cada uno de los colegas que escribieron para este número de la revista y que han aportado su perspectiva singular en relación a la temática convocante. Les queremos contar que trabajando con el equipo editorial en la elección del eje temático de este número, ya va el 9, comenzamos a conversar sobre la revista en tanto dispositivo de escritura y del efecto que tiene escribir en cada una de nosotras y en los colegas que también publican. Advertimos que en ocasiones escribimos para poder pensar, en otros momentos para que emerja alguna novedad, también para poder volver sobre alguna cuestión o para enlazarlos a la escritura de otros. Si bien partimos de los efectos que tienen las subjetividades, la práctica de la escritura, rápidamente advertimos que, siguiendo a Lacan, podíamos pasar de lo que habitualmente se formula como la práctica de la escritura a lo que entendemos en psicoanálisis como función de lo escrito, función que no requiere del lápiz y el papel, función que hace posible la invención, la creación, el producir algo que quede más allá de su autor y de sus propósitos. Función que hace a lo nodal de un psicoanálisis, que da la ocasión para que se haga lugar a la cosa del lenguaje, a lo posible de extraer de lo imposible del acontecimiento. En este sentido consideramos escritura y lectura como operaciones que se articulan en banda de Moebius. Estas reflexiones nos llevaron a preguntarnos dónde podíamos ubicar expresiones en lo colectivo de esta dimensión de lo escrito, así como la estábamos pensando. Y allí, en una de nuestras reuniones, nos dijimos, sin ninguna duda y con emoción, que eran ellas, las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que la nombraban con su hacer desde hace más de 40 años a esta dimensión de lo escrito. Luego esta idea fue creciendo hasta que nos pareció que no había mejor modo de consonar con la apuesta de estas valientes pioneras que hacerle un lugar especial en Centro 2, con la presentación de esta mesa que titulamos Pañuelos que escriben historia. El acto creador conforma el corolario de su nuevo que llega, imprevista, incalculadamente, incauditablemente, incalificablemente. Algo de todo ello nos lo enseñó Lacan a los analistas. Nuestros analizantes nos lo enseñan una y otra vez si nos ceñimos a la letra de la trama que va constituyendo su deseo. Pero también son ellas las que nos lo han enseñado, las que nos lo han mostrado. Desde la apropiación, recreación, lectura en acto del circulen, emitido por el terror, pero que ellas, cual guante, dan vuelta, creando movimiento frente a la pretendida inervidad. En ese acto inaugural, que es ahora su creación, las rondas en la Plaza de Mayo. Y ellas circularon, no pararon de caminar, armaron camino, señalaron, sin saber, una orientación, sin detención, en círculos hechos de otra materia,
sostenidas en el temblor de sus voces que, sin embargo, o mejor, gracias al cual, nunca se rebajó ni hacia la huida ni hacia la inmolación. Caminar. Y la ardua tarea de años, ahora sí enmarcada en el tiempo, que con su hacer padrino comienza su obra, su creación. Creadoras de hechos, de dichos constituyendo hechos, de hechos abriendo a otros dichos. Al son de su andar, lo innombrable comienza a poder ser bordeado. De sus manos, lo inmundo comienza un otro torbellinar. Voces que se hacen oír, armando mundo con sus palabra hechos. Índice de abuelidad, Banco Nacional de Datos Genéticos, Derecho a la Identidad, Apropiadores, Restitución, Memoria, Verdad, Justicia. Es su lectura del horror la que escribe esas viejas nuevas palabras. Tanto las creadas como las conocidas ya nunca serán las mismas. Y de allí nacen nietos, se escriben padres, madres, hijos, hijas, nietas, nietos. De sus entrañas, aún hoy, se crean, se escriben nuevas vidas. Se restituye una trama generacional que ya nunca será la misma tampoco. Otra historia, posibilidad de armar historia. La travesía de poder entonces decidir sobre los propios orígenes, por primera vez. Para todos y para cada quien. Otra vez, Ancor, lo nombrará Lacan, caminar. Hacer nuevas rondas, historia, pero también historia que se transmuta en un presente. Y por eso, porque con ellas muchos aprendimos otro modo de caminar, de circular en la comunidad, pero desde lo más singular también. Es que hoy hicimos desde el Centro 2, de la revista Nudos en Psicoanálisis, invitar a todos, a ustedes, a poner a circular la letra, a caminar este rato junto a ellas y junto a él. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra a nuestros invitados. En primer término nos va a hablar Alicia Loyudice, psicoanalista, directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Buenas tardes a todos y todas, y en principio agradezco la iniciativa de incluir el tema de abuelas en esta jornada, por lo cual agradezco a las autoridades de la casa. Bueno, para mí es un gusto poder traer algo de lo que es Abuelas de Plaza de Mayo. Siempre es grato, digamos, poder transmitir algo. Entonces, en mi caso voy a tratar de transmitir un poco qué es Abuelas, más allá de lo que se conoce como nombre, y intentar transmitir nuestra práctica psicoanalítica. Yo al texto le puse Abuelas de Plaza de Mayo anudando lazos, porque lo que creo es que justamente por su incidencia en lo social, Abuelas produce eso. Entonces, igual quiero comenzar hablando de 3 hechos, al menos 3-4 hechos importantes de este año. Abuelas cumplió el 22 de octubre de este año 42 años de existencia. Por otro lado, este año son los 70 años que se decidiera la gratuidad de la universidad pública, con lo cual para mí es un hecho sin precedentes, hecho por el entonces presidente Perón en el año 49. Yo digo esto porque pertenezco a la universidad pública, soy profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires desde la democracia. Bien, por otro lado hay 2 hechos importantes. Este año se cumplieron 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permitió a los familiares hacer denuncias a nivel internacional. O sea, lo que los jueces acá no tomaban con la visita de la comisión, se pudo probar, la gente se animó a testimoniar y pudo dar cuenta de lo que eran la desaparición de las personas y la desaparición de niños.
un hecho curioso. La ESMA que estaba en funcionamiento, obviamente intentaron cerrarla para mostrarla a la comisión. Y los prisioneros desaparecidos fueron llevados al Tigre, a una isla de la Curia que se llamaba El Silencio. Creo que es claro el mensaje que intentaron imponer. Y la otra cuestión es que este año se cumplen 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se hizo en el año 1989, en noviembre, en donde por primera vez en la historia de la justicia universal se incluyó los artículos 7, 8 y 11 del derecho a la identidad a instancias de abuelas de Plaza de Mayo y son considerados en el mundo como los artículos argentinos. Entonces con esto estoy mostrando que, intentando transmitir la importancia que ha tenido durante tantos años la lucha de los organismos de derechos humanos, y yo en mi caso me voy a referir a Abuelas. Les comento que Abuelas surge como iniciativa de alrededor de 12 madres en su momento que tenían una doble tarea: ubicar sus hijos, No se escucha tan bien. ubicar a sus hijos que habían sido secuestrados de una manera clandestina, y entonces empezó a surgir el significante desaparecido. Pero a su vez también ubicaban a otra generación, a los niños que habían sido secuestrados con los padres o aquellos que después pudieron ubicar que habían nacido en el cautiverio de las madres en en campos de concentración y exterminio de la dictadura cívico-militar. Bien, estas 12 mujeres empezaban a buscar 2 generaciones. Obviamente se fueron sumando y por eso se armó lo que se conoce como Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces podemos situar algo que nos aporta el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que se necesitan 3 generaciones para que una transmisión se cumpla. Y nosotros acá encontramos que están las abuelas, los padres desaparecidos, madre y padre desaparecidos, y los nietos y nietas que tratan de ubicar. A la fecha son 130 las nietas y nietos ubicados, alrededor de 500 son los casos denunciados. Denunciados quiere decir denunciados y documentados. No solamente es un número así al azar. Entonces, Abuelas ha tenido muchas iniciativas aparte de instalar el derecho a la identidad, y en el gobierno democrático, con el primer gobierno del doctor Alfonsín, crean el Banco Nacional de Datos Genéticos en el año 1987, creo que es. A ver, me voy a fijar. Sí, en el año 87. En el año 92 se formaliza la CONADE, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también fue creada de instancias de abuelas para que sea el Estado el que también se comprometa en la búsqueda de los nietos. Y creo que al buscar 2 generaciones, lo que las abuelas lograron es anudar a esos nietos buscados a lo deseante familiar. Entonces, recordemos que para Lacan la constitución de la subjetividad tiene que hacerse con un deseo que no sea anónimo. Por lo tanto, implica inscribirlo en lo deseante familiar. Entonces, lo que hacen abuelas es anudar a esos nietos, a lo familiar, aún en la ausencia de los padres. Y yo hablé del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué? Porque Abuelas logra en el año 83 descubrir el índice de abueleidad, que es por una prueba de análisis genético. En general se habla de sangre, pero puede ser otro material genético. Se puede probar parentesco aún en ausencia de una generación. Descubrimiento único en el mundo, que fue a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, y el Banco Nacional de Datos Genéticos primero funcionó en el Hospital Durán y después pasó al de Ciencia y Tecnología, porque están dadas las mejores condiciones para que las pruebas y la conservación del material genético se logre, sea eficaz. Entonces, como verán, Abuelas ha incidido en creación de nuevas ficciones jurídicas, avances científicos,
y también poder diferenciar, y eso yo siempre lo marco, que lograron desplazar los límites del discurso porque pudieron diferenciar adopción de apropiación. La apropiación, que es lo que se suele llamar el tráfico de bebés, es inscribir como propio a un niño que no lo es, que no pasó por el sistema legal de adopción, se empieza a hablar de naturalización de la entrega. Entonces se habla de adopciones, pero hay que diferenciar. La adopción implica un acto jurídico, que una familia cede a otro para su crianza a otra familia. Cuando hay una entrega directa y que muchas veces es bajo mecanismos de dinero, eso es una apropiación. Entonces, para que ustedes ubiquen el accionar de abuela, en las primeras restituciones no había figura legal para los padres desaparecidos. La figura legal para los desaparecidos por el delito de desaparición es de la ley 24411, que creo que es del año 94. Sí, del año 94. En donde se declaraba que aquel que no aparecía, entonces se le indemnizaba, entre otros aspectos reparatorios, y entonces ahí podían ser considerados desaparecidos forzados por razones políticas. O sea que cuando empiezan las primeras restituciones no había figura legal para los padres, y mucho menos para los niños, en donde los jueces lo asimilaban a adopciones. Le explico mi experiencia. Yo empecé en el año 1985 a atender la primera nieta restituida por orden judicial y con las pruebas genéticas, que probaban parentesco con la familia que había hecho la denuncia a la justicia. Familia que tuvo que esperar la asunción del primer gobierno democrático para poder hacerse escuchar por la justicia, porque el peligro era que si alertaban a los apropiadores de que estaban buscando a esta niña, pudieran huir del país y perderse el rastro. Yo empecé entonces atendiéndola a partir de su restitución, que fue en diciembre del año 1984, y yo la empecé a atender en el año 85. Y cuando el juez me pide una entrevista, él me dice que para él era muy difícil decidir entre los pedidos de la abuela y de los padres. Yo le digo al juez de la Nación, que si esta niña había sido restituida era porque los padres estaban desaparecidos y las personas que la estaban criando en la impunidad eran apropiadores. Y entonces él, como vacilaba, como bueno, pero la criaron, y como se decía en esa época, las criaron con amor. Entonces yo me voy a servir de una expresión de un psicoanalista francés, Éric Laurent, que dice que este tipo de situación puede caer en el familiarismo delirante. Es decir, hacer pasar por familia a alguien que no lo es, y sobre todo porque al secuestrar a un niño, secuestrar a los padres, asesinar a los padres, el vínculo que crearon se basó justamente en eso, en el asesinato de los padres y en el ocultamiento del hecho delictivo. No sé si ustedes saben que el Código Penal contempla situaciones, no menciona la apropiación, salvo en los últimos juicios, pero hay toda una serie de delitos que están contemplados, que si me tienen paciencia se los voy a decir, que son delito de sustracción de menor, delito de supresión y suposición de estado civil, delito de falsificación ideológica de documento público, delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años y, cuando crecen, delito de privación ilegal de la libertad. Esto no nombra la desaparición de niños, pero la sugiere. Entonces el equipo jurídico, basándose en estos artículos del Código Penal, pudo empezar a reclamar lo que se llamó restitución de identidad, y la primera frase de abuela fue restitución a la vida. En ese momento, cuando los chicos eran chicos, pedían la convivencia con la familia de origen. Después fueron creciendo y cada uno toma su decisión. Yo me voy a referir a una cuestión clínica. Yo atiendo a una nieta que había sido apropiada por un militar de alta graduación.
y al ser ubicada y restituida a su familia de origen, cuando lo conoce, el militar le dice, no, conocelos porque yo sé bien cómo te crié. Ahí ya tenemos un punto. Apelan a la identificación. Las abuelas apelan al adolescente. Entonces ya tenemos ahí una diferencia. Entonces decide conocer a su familia de origen y se asombra del parecido físico de ella, estas familias del noroeste de la República Argentina, de ella y de 3 de sus hijos. Ella ya tenía 3 hijos. Se había casado antes de la mayoría, porque así había obtenido la mayoría, y además se asombra de otra cosa. Ella había sido secuestrada cuando tenía 3 meses de vida, su mamá tenía 16 años y su papá tenía 18 años. Y fueron asesinados. A ella se supone que estuvo en Campo de Mayo y se supone, por testimonios, que hubo monjas que actuaban con los militares para sacar de estos desaparecidos sus hijos y entregarlos a otra familia. Bueno, entonces, cuando conoce a la familia de origen, aparte del parecido, se entera que la familia, que por supuesto había hecho la denuncia, por eso ahora los puede ubicar, cada año para su cumpleaños preparaba una torta de cumpleaños y le agregaba año por año una velita a la espera del encuentro. Entonces ella en el espacio analítico me pregunta, ¿qué hago con todo esto? Entonces uno puede sacar algunas conclusiones. A mí por otro lado me sorprendió en su momento porque Estela Carlotto me la deriva, el centro no estaba en funcionamiento, yo la atendía en mi consultorio y me llamó la atención que alguien tan ligado al discurso militar quisiera hacer un tratamiento con alguien de abuela. Pero bueno, así empezó. Entonces uno podría ver que a esta niña se la había privado de sus padres por haber sido desaparecidos y asesinados, pero también se negó la búsqueda de la familia. Entonces ellos creyeron que esta familia los había criado con amor, como si no hubiera sucedido un delito de la magnitud que es esto. Entonces, yo voy mirando la hora. Bueno, recordemos que la práctica de la desaparición forzada de personas se instituye con el nazismo y el modo de funcionamiento instalando campos de concentración y exterminio propio de la Alemania nazi. Los campos llegaron a ser alrededor de 600 en todo el país y recién con el gobierno de Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner se empezaron a recuperar esos centros y hoy en día son centros de memoria. Entre ellos muy importantes como la ex-ESMA, que en el 2004 se la entrega a los organismos, Abuelas tiene Casa por la Identidad, la ex-ESMA, y La Perla, Campo de Mayo, hasta por ahí nomás, porque el actual gobierno quería convertir una parte en un campo de recreación, así que estamos luchando para que esto no se pierda en la parte, algo así como los edificios, que son los que muestran para qué se usaron los edificios. Ese es el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Antes de seguir avanzando, me parece importante situar los equipos que trabajan en Abuelas. Abuelas empezaron, estas 12 abuelas se fueron sumando, los familiares que fueron haciendo denuncias a partir de saber que existía Abuelas, y empezaron a formarse el equipo de investigación, en donde recibían las denuncias. Muchas veces eran papelitos que les pasaban cuando daban la ronda de la plaza. Decían, yo tengo un vecino que nunca tuvo un hijo y de repente apareció. O mi vecino es policía o militar y resulta que tiene un hijo. Entonces, a partir de esos papelitos, en épocas que no existía la computación, mucho menos para abuelas, entonces todo se hacía manual y entonces ellas empezaron a armar carpetas con toda la información de los desaparecidos y de los niños nacidos y los que iban a nacer, que ustedes saben, en el cautiverio, que más esto se pudo localizar por sobrevivientes de los campos. Entonces se armó el equipo de investigación, las abuelas que formaban la comisión directiva, equipo de investigación, como toda institución que se precie administración, porque Abuelas es una ONG que no tiene fondos propios y hace muchos años
Naciones Unidas da un aporte especialmente para nuestro trabajo terapéutico, pero para otras áreas. El equipo de abogados, porque Abuela siempre hizo uso de las leyes del Estado de Derecho. Nunca pasó y me dijo, este chico es mío, sino que usó la legalidad para poder probar de quién era ese niño buscado y a qué familia pertenecía. El otro equipo es el de difusión y prensa, que hacen un trabajo muy importante a nivel social, porque son los que fueron responsables de Rock por la Identidad, Cine por la Identidad, Teatro por la Identidad, una poesía, tango, danza, una cantidad de actividades. Y lo último es el concurso de Twitter por la Identidad. Entonces hay de fotografía, hay una cantidad de eventos importantísimos, el de cultura y educación, el equipo de presentación espontánea que se creó a partir que los jóvenes empezaron a acercarse dudando acerca de su identidad. Entonces los mismos jóvenes, en la edad de los nietos buscados, se acercan a la institución y entonces ahí se le hace una entrevista, se estudia la documentación, se pasa a la CONADI y la CONADI a la justicia. Y además al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde ahí se puede ver si incluye o no incluye. Para que tengan una dimensión de abuelas, hay aproximadamente 20.000 muestras de sangre de jóvenes que dudaron acerca de su identidad y que lamentablemente incluyeron de esos 20.000, 130. Y abuelas también tiene una cantidad, más de 20.000 denuncias que tienen que localizar a que de un joven o una joven puede haber 2 denuncias y otras puede haber 5, pero son cosas que hay que seguir investigando y convengamos que hubo muchos años que la justicia no investigaba. Entonces siempre se hizo sobre las espaldas de abuela. Y también hay otro equipo, que yo siempre lo menciono, que es el equipo del Archivo Biográfico Familiar de Abuela, que hace un trabajo extraordinario, porque le toma entrevistas a todos los integrantes de cada núcleo familiares, compañeros de colegio, compañeros de militancia y en algunos casos compañeros de cautiverio, si los hay, para que el día que el nieto sea restituido tenga una historia de vida de sus padres. Es el único archivo en el mundo que habla de la historia de vida del afectado, en este caso del desaparecido o de la desaparecida. Y hacen un trabajo fantástico y entonces le permite, además de saber el vínculo sanguíneo, saber cuál fue la historia de vida de los padres. Esto fue a iniciativas de los mismos nietos y nietas que decían, por la sangre sabemos a qué familia pertenecemos. ¿Y quién nos cuenta la historia de nuestros padres? Entonces ahí es donde surgió la posibilidad de archivo de abuelas biográfico, que la verdad es un trabajo fantástico. Por otro lado les cuento que Abuelas tiene filiales en Córdoba, Mar del Plata, Rosario y La Plata. En cada una de estas filiales en general estuvo a cargo de alguna abuela y replica los mismos equipos que hay acá en Buenos Aires. Yo coordino el área de las filiales y de acá de Buenos Aires. Avancemos un poquito más. Lo que podemos decir que lo acontecido en nuestro país produjo una catástrofe social que como genocidio afectó a toda la comunidad convirtiéndose en trauma histórico. El término genocidio fue acuñado por Rafael Lemkin en el año 1944 para nombrar el aniquilamiento de los pueblos. Sirios, aniquilamiento y genos son grupos o clanes. En el año 1948 el término pasó a tener un estatuto legal con la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que lo definió como un crimen contra el derecho de gente, sea cometido en tiempos de paz o de guerra. Es el ejercicio criminal de la soberanía estatal. Dicha convención incluye traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, como ocurrió con los niños desaparecidos a partir de su secuestro y apropiación, es genocidio. Entonces, es recientemente que esta situación es reconocida en juicios por crímenes de lesa humanidad.
En la Argentina, el Estado terrorista halló en la desaparición forzada de personas su principal recurso de gestión e incluyó a niños quienes fueron secuestrados y apropiados, en la mayoría de los casos, por personas pertenecientes al poder militar. Los nietos y nietas buscados crecieron en la ignorancia del origen del vínculo con quienes lo criaron, como si nada hubiera sucedido, e iniciaron sus vidas en una situación de desamparo radical, ya que se los despojó de su familia, de su historia, de su cuerpo y de su nombre, dado que su situación está falsificada, así como su documentación, filiación y identidad. Su estatuto de ciudadano es paradójico, viviendo en estado de excepción que se sitúa dentro y fuera del orden jurídico. Así, la convivencia con quienes lo apropiaron se ordena en una lógica concentracionaria, pues su estado de excepción se constituye como norma de vida. Sabemos que el vínculo que crearon con sus apropiadores funcionaron procesos de identificación y no podemos negar sus marcas. Las inscripciones efectuaron que aquellos que se adjudicaron impunemente las funciones materna y paterna, valiéndose de la indefensión del pequeño sujeto que necesita de dichas funciones para vivir y no caer en el marasmo y la muerte. Con esta práctica del secuestro de niños con falsificación de identidad y filiación se consuma, según mi propuesta, otro modo del exterminio, ya que al inscribirlo como propios se inicia otro modo de filiación, que es la optimización racional del encierro, renegando en tanto mecánica perversa de lo acontecido. La apropiación de niños forma parte de una práctica segregativa en donde asistimos a nuevas y delirantes modalidades de la inscripción de la vida en el orden social, formas normativas de instituir lo mismo. En este camino de la segregación hay una pérdida del estatuto del ser hablante para caer en el estatuto de objeto de manipulación por parte del mercado, vulnerando la subjetividad privada y el orden público. El niño se convierte en objeto a consumir, pura mercancía, como cualquier objeto producido por la tecnología, expuesto a la vida desnuda, ya que aquel que reduce a la nada a su adversario es llevado a través del robo y la apropiación del niño a querer ocupar su lugar, golpeando a su enemigo a lo más íntimo, su hijo, e inscribiendo en la subjetividad esta modalidad de inclusión-exclusión. Bueno, las abuelas con su hacer han logrado la restitución de identidad de niños y jóvenes por vía judicial y con el apoyo de la verdad histórica. Pero la situación no puede pensarse solo desde la clínica del trauma. Con su pedido de restitución de identidad, abren las vías para que cada uno de sus nietos, uno por uno, pueda interrogar las marcas subjetivas de lo vivido, poniendo en cuestión el supuesto amor recibido durante los años del secuestro. Con decisión han luchado contra el silencio sobre el asesinato y el robo, y al restablecer la verdad han logrado anularlo al deseo, generando un movimiento cultural, social y jurídico que trasciende lo nacional. Entonces, porque ya veo que se me acerca mi horario, voy a tratar de situar cómo podemos pensar algo que nos ha ayudado Lacan. Lacan, en función y campo de la... ¿Cómo podemos pensar la apropiación? En función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, plantea que las denominaciones de parentesco tienen el alcance de instituir el orden simbólico, ya que anudan y trenzan a través de las generaciones el hilo de las estirpas, agregando que la confusión de las generaciones es lo que en la Biblia, como en todas las leyes tradicionales, es maldecido como la abominación del verbo y la desolación del pecador. Concluye diciendo, lo cito: sabemos efectivamente que estrago o devastación que llega hasta la disociación de la personalidad del sujeto puede ejercer una filiación falsificada cuando la coacción del medio se empeña en sostener la mentira. Lo dijo en el año 53, esto empezó a pasar en el año 76. El psicoanálisis vincula la familia a la lengua, todo junto, la langue. En tanto que es lo que cada uno habla es cosa de familia, reservorio de lo significante con lo que cada quien inscribe su deseo. La langue no nombra eso que nos vino de afuera y nos da vida, lengua viva que anima y se anima en cuerpos vivos y hace posible una transmisión.
y es primordialmente el lugar donde se aprende la lengua materna y da lugar al equívoco. La designamos, de acuerdo a Freud, como la otra escena, que el lenguaje ocupa por su estructura elemental que se resume en la del parentesco. Entonces propongo que si la lengua crea el parentesco, al ser secuestrado y apropiado a la persona, se la despoja del contexto familiar donde se tiene que prender a las marcas singulares del arangue. Es ahí donde se abre el espacio concentracionario, dado que fueron obligados a tomar la alangue de quienes ejercieron las funciones materna y paterna desde una particular perversión, con usurpación y banalización del amor, y se vieron sometidos al estrago que produce una filiación falsificada sostenida por una mentira acerca del origen, en donde obviamente se niega la práctica del secuestro y apropiación, que incluyó una filiación basada en el asesinato de los padres, ocultamiento doble, ya que también se negó la búsqueda de la familia. Vamos a, por la hora que es, ya me apuro, y voy a plantear que ofrecemos un espacio analítico que es siempre el que cada uno desea tomar. Apostamos entonces a la memoria del inconsciente, entonces el sujeto tendrá la oportunidad de hacer el saber de su experiencia y acercarse a lo que fue inasimilable, fractura de discurso y de sentido. El deseo del analista, que promueve el trabajo psicoanalítico, se orienta hacia la construcción del síntoma en tanto creación, ya que porta memoria pulsional de lo vivido que resiste al discurso. Así el sujeto podrá ser síntoma de la historia, encarnarla, ya que a la historia se la crea con el síntoma. Y para concluir voy a incluir un fragmento de un escrito de María Eugenia Zampayo Barragán, nieta restituida por el accionar de abuela, con ocasión de celebrarse el juicio por su apropiación, que ella se incluyó como querellante, fue la primera nieta que se incluye como querellante, contra sus apropiadores y el militar que le entregó. La presentación a la justicia, ella dice en un momento, la única huella que conservamos de aquella herencia y aquella historia fue nuestro cuerpo y nuestra sangre que señaló, acusó, en cada momento de nuestras vidas, la fisura que existía en el discurso de los apropiadores. Cuando, antes de hacer la sentencia, da una conferencia a los medios nacionales e internacionales, hizo una carta larga, yo leo solo un fragmento, la cito a ella. Dice, en cuanto a términos padres del corazón, imagino que se hace referencia a una cierta relación filiatoria a partir del afecto. Pero entonces podemos preguntarnos, si una persona que robó un recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró o torturó a sus padres, que los separó de ellas y de su familia, que le mintió siempre respecto de sus orígenes, que más frecuentemente de lo que uno quiere pensar, lo maltrató, humilló, engañó en forma cotidiana, que lo separó de su familia a conciencia. Si una persona que hizo todo esto o algo de todo esto puede saber y sentir qué es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversión. Creo que de ninguna forma es correcto que se lo llame padre, puesto que padres fueron aquellos de los que nos separaron a la fuerza cuando nacimos o al ser muy pequeños. Nuestras madres y nuestros padres no nos abandonaron. Vivimos gracias a ellos que soportaron las más terribles condiciones durante su cautiverio ilegal. Solamente a la fuerza pudieron separarnos de ellos. Entonces concluyo. Hay historias que necesariamente tienen un nuevo comienzo. Este comienzo es promesa y es el único mensaje que el fin puede producir. El comienzo es una posibilidad y una decisión del hombre, y políticamente equivale a la libertad humana. Este comienzo está garantizado por cada nuevo alumbramiento. Si la verdad alumbra lo que perdura, como dice una de las nietas restituidas, a recuperar los restos de su padre secuestrado y desaparecido, también posibilita un espacio, otro para la vida. Entonces nos proponemos dejarnos enseñar por nuestra experiencia y ubicar no solo lo que el psicoanálisis nos aporta, sino que dicha experiencia nos abre a la interrogación psicoanalítica. Gracias.